Bueno, en este video veremos la programación para enviar PWM desde MATLAB hacia Arduino para controlar algún actuador, como sería algún motor, pistón. En este caso serán dos LEDs para un ejemplo más sencillo. El esquema de conexión es el siguiente. Tenemos dos LEDs que conectaremos a dos pines digitales de Arduino con una resistencia, puede ser de 220 o de 230, y estos a su vez por el cátodo irán conectados a tierra. Como vemos, es una conexión muy simple que no requiere de mayor complejidad para lo que se requiere hacer. Una vez que vimos el esquema de conexión, veremos el programa en Arduino. Primero definimos dos datos que serán LED 1 y LED 2, a los que asociaremos el valor de 5 y 6. Esos serán los pines donde conectaremos nuestros LEDs, a los cuales será enviado el pulso de PWM. Después tenemos dos variables de tipo entero, variable 1 y variable 2, donde será guardado el PWM que venga de entrada por medio de la comunicación serial. Después definimos el modo de operación de esos LEDs que definimos. Como queremos que sean salidas, lo representaremos de esta forma, como pin mode, que el LED 1 será un output o una salida, y en el siguiente pin mode, que el LED 2 será también una salida, un output. Y posterior a esto declaramos que la comunicación serial se iniciará a 9600 baudios por segundo. Después tenemos aquí una instrucción ya muy conocida, en la que decimos que si el buffer de datos de entrada por comunicación serial es mayor a 0, o sea que hay un dato de entrada, aquí tendremos la asignación de los valores para las variables variable 1 y variable 2, donde ocuparemos esa función, sería el punto parseInt. Lo que hará será analizar el dato de llegada, en caso de que sea una cadena, y cortará la cadena hasta que deje de encontrar datos numéricos. Eso lo veremos un poco más adelante. Y esto mismo haremos con la variable var2. Después de esto tenemos una nueva instrucción, que será el analog write, que significa que escribiremos, por así decirlo, el pulso con el que queremos que salga, que controle el actuador que tengamos conectado a este pin, al pin que definimos para el LED 1, que es el 5, y al pin que definimos para el LED 2, que es el 6. Y el valor que escribiremos en estos pines digitales será el respectivo de variable 1 y variable 2. Hay que tener en cuenta algo: la salida digital para los pines digitales será entre 0 y 255 en Arduino. Entonces diremos que es un estado alto completamente cuando tiene 255 y un estado bajo completamente cuando tenemos un valor de 0, por lo que valores intermedios de esto también le darán una velocidad o un brillo característico a los LEDs, en el que tendremos un intermedio de brillo, no completamente el brillo como si estuviera un estado alto completo o un estado bajo completo cuando tuviéramos un 0. Vamos a ver cómo funciona esta programación. Iniciamos el monitor serie y escribiremos acá primero el valor, por ejemplo será de 125, y con una diagonal separaremos el siguiente valor. Aquí pondremos un 235 y vemos cómo se encienden los LEDs en diferente intensidad. Si por ejemplo pongo a 0 el primer LED y a 255 el segundo LED, veremos cómo uno de estos apaga y el otro permanece encendido. Así como si lo hacemos de manera contraria, 255 y luego 0, veremos cómo ahora el otro se apaga y el que antes estaba apagado se prende. Y eso sería todo por la programación en Arduino. Ahora veremos cómo interactúa con la programación en MATLAB. Bueno, ahora para la programación en MATLAB tendremos una GUI o una Graphical User Interface que creamos para enviar los datos
para el LED 1 y el LED 2 en el rango de PWM que antes definimos, que será de 0 a 255. Tenemos aquí toda la programación de la GUI que consta de estos datos, o más bien elementos. Vamos a tener aquí dos sliders con los que controlaremos el brillo de nuestros LEDs, uno para cada LED. En estos textos estáticos nosotros podremos introducir el valor que hayamos leído de nuestra slide a cada uno de estos para saber qué valor le estamos enviando. Tenemos un botón de iniciar para iniciar la comunicación serial, un botón para terminarla y otro texto estático donde recibiremos algunos mensajes de utilidad, como por ejemplo cuando esté iniciada la comunicación serial o cuando esté terminada, así como el dato que se está enviando en conjunto de ambos slides hacia Arduino. Veremos cómo funciona cada uno. Primero iremos bajando por nuestro programa hasta encontrar la función de nuestro botón iniciar. Debido a que algunas funciones ocupan una variable de S que será de tipo serial, necesitamos nombrarla como global, puesto que esta misma variable será ocupada en diferentes funciones, así como una variable i. Veremos para qué se utiliza esta variable i más adelante. Primero definimos aquí que vamos a modificar a display. En este caso display es este elemento de acá, este es display. Vamos a modificar su propiedad de cadena, o sea su propiedad de texto, y vamos a introducir esta cadena o este texto que es espere. Eso aparecerá mientras esté haciendo la conexión, mientras esté esperando la conexión de comunicación serial. Aquí borraremos todo objeto con estas características de puerto nombre COM5 para evitar cualquier problema con la comunicación serial con este puerto. Después crearemos, o más bien daremos, un valor a la variable S, que se convertirá en una variable de tipo serial con estas características: nombre COM5, baud rate de 9600 y esos terminadores. Cabe resaltar que este COM5 debe ser el mismo que tenemos en Arduino en este caso. Si vemos acá, tenemos que está asociado al COM5, puesto que tenemos que tener el mismo nombre para el puerto que queremos utilizar en MATLAB, en este caso COM5. Después emplearemos la función de fopen para abrir la comunicación serial y daremos una pausa de un segundo para que este proceso sea completado de forma correcta, y cuando esto sea terminado, esta opción o esta función de abrir la comunicación serial haya sido completada, en el mismo display, en el elemento display, nuevamente modificaremos su propiedad de texto y pondremos la leyenda de conectado para indicar que nos hemos conectado apropiadamente. Finalmente, modificamos nuestra variable de i a que sea igual a 1. Esto será importante más adelante, pues con los sliders únicamente queremos que empiecen a mostrarnos datos cuando vayamos modificando estos sliders. Únicamente hace después de iniciar nuestra comunicación serial. Entonces vamos a ser dependientes de que tengamos que nuestra variable sea 1 para que sigan enviando datos. Mientras esto no sea así, no enviarán ningún dato. Es por eso que únicamente hasta después de iniciar toda la comunicación, este valor de i, de esta variable i, se pone a 1. Aquí en este caso tenemos la función del botón de terminar, que sería este de acá. Para el botón de terminar tenemos igual nuevamente nuestras variables s globales e i. En este caso ahora volvemos a i igual a 0, puesto que como veremos más adelante, necesitamos que para que los sliders funcionen, i deba ser igual a 1. Entonces si cambiamos su valor a 0, esos dejarán de enviar información y así no existirá ningún error en nuestra programación para la GUI. Después cerraremos la comunicación con el puerto serial que está asociada a S, borraremos todo
atributo o elemento que esté asociado a ese y después lo limpiaremos del workspace. Finalmente modificaremos nuevamente nuestra propiedad de cadena en display. Modificaremos para poner el texto de terminado, para decir que la comunicación ha terminado. Ahora nos moveremos a la programación del primer slide, que sería este de acá. Nuevamente aquí utilizaremos nuestra variable global S y nuestra variable global I. Y es aquí donde definimos la condición que habíamos dicho anteriormente, en la que I debe ser igual a 1 para que todo este programa funcione. Entonces primero tenemos una variable que llamamos pwm1, que sería igual a lo que obtenga de nuestro slide 1. ¿Y qué va a obtener de slide 1? Su valor, el valor en el que se encuentre al mover la barra del slide. Ese valor será de tipo numérico. Ahora también tenemos una variable pwm2 que obtendrá del slide 2 su valor, de manera muy similar a lo que teníamos en la instrucción anterior. Después de esto decimos que pwm1 va a ser igual a pwm1 por 255, puesto que este slide de forma natural solamente tiene valores en el rango de 0 a 1, debemos de multiplicar esos valores por 255 para que nos salga un valor acorde a un PWM que acepte Arduino. Pero como tiene valores decimales, vamos a redondearlo para que nos entregue valores enteros, puesto que los valores de Arduino que maneja en PWM de 0 a 255 son valores enteros. Y lo mismo haremos para la variable de pwm2. Posterior a esto, convertiremos la variable de pwm1, que era numérica anteriormente, lo convertiremos a cadena. Y tomaremos el valor de la misma pwm1, que se asociará a pwm1 nuevamente, pero ahora ya como una cadena. Y eso será de la misma forma para la variable pwm2. Después de esto, vamos a decirle que modifique a tSlide1, que en este caso es este elemento de acá. tSlide1 es este elemento, que es un texto estático. Modifica tSlide1 en su propiedad de cadena o de texto y que ponga el valor que hayamos leído de pwm1. Y eso lo haremos de forma similar con esta función, solo que en este caso modificaremos al texto del slide 2, que es este de acá, y pondremos sobre este el texto de lo que tengamos de valor de pwm2. Ahora, como vimos en el programa de Arduino, necesitamos separarlo con algún símbolo o carácter para que esto lo separe en números diferentes para cada uno de los pwm. Entonces declaramos una variable que se llama pwmt, que sería igual a la concatenación de cadenas, que sería como una suma de cadenas, y utilizaremos de cadenas a pwm1, el carácter de contrabarra y la variable de pwm2. Recordemos que pwm1 y pwm2 ambas son cadenas y solamente lo estaremos separando por una contrabarra. Después modificaremos nuevamente el display, su propiedad de texto o cadena, y pondremos sobre este el valor que obtengamos de pwmt, que será el valor conjunto de pwm1 y pwm2 separado por una contrabarra. Y finalmente, para esta función tendremos que la función de fprintf, vamos a escribir en el puerto S, en la variable de serial S, vamos a escribirlo como una cadena completa a pwmt. Eso será lo que enviaremos directamente hacia Arduino para que éste lo pueda leer y descomponer en sus dos diferentes valores. Posteriormente tenemos a slide 2, en el que es literalmente el mismo código. ¿Esto para qué nos sirve? Para que tanto cuando movamos slide 1 o el slide 2 podamos hacer el envío de los datos hacia Arduino. Esto lo veremos cuando ejecutemos el programa. Aparece aquí nuestro programa de la GUI
aparece bienvenido, damos en el botón de iniciar, debemos esperar un poco pues la comunicación a veces es un poco lenta, vemos cómo aparece la leyenda de espera y después conectado, y si empezamos a variar vemos cómo también empieza a variar el valor de nuestro LED. A su vez, como si movemos a este, vemos como aquí también varía el valor que se imprime en este display y como también varía el valor de nuestro otro LED. Vemos que si varío y nuevamente bajo el valor, también esos empezarán a atenuarse. Y ese es directamente el PWM que se está enviando hacia Arduino. Si lo pongo a ambos en 255, ambos prenderán a su máxima capacidad. Finalmente, damos en el botón de terminar para terminar la comunicación serial. Y aunque modifiquemos los valores, ya no seguirán mostrando ningún valor de cambio en estos displays, ni tampoco acá. Y bien, eso es todo por este video, espero que les haya sido de ayuda y que esto pueda servirles para algún proyecto en el que requieran enviar PWM por medio de algún otro programa que no sea directamente Arduino, controlado por ejemplo por MATLAB o algún otro software. Y bueno, nos veremos en el siguiente video.